¿Quieres saber qué son y cómo funcionan las cajas de compensación en Chile? ¿Cómo puedo afiliarme? ¿Quién regula estas instituciones? ¿Y algunos requisitos para incorporarse? En este video te voy a dar el secreto para entender y obtener más beneficios de las cajas de compensación. ¿Sientes que solo es una sigla en tu liquidación de pago? La verdad, esto es un error. Son un mundo de beneficios que, si no los utilizas, estás dejando oportunidades sobre la mesa. Si quieres saber cómo usar tu caja al máximo, quédate hasta el final del video, porque acá te enseño a aprovecharlas a tope y te daré un par de recomendaciones según mi experiencia. Pero, ¿qué son realmente las cajas? Partamos por lo básico. Una caja de compensación no es un banco ni una AFP. Son entidades de seguridad social privadas sin fines de lucro y están fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, o más conocidas como SUSESO. Su misión principal es administrar prestaciones de seguridad social y mejorar la calidad de vida de sus afiliados y sus familias. Lo bueno es que al ser instituciones sin fines de lucros, están obligadas a reinvertir sus excedentes en más y mejores beneficios para ti, que eres el afiliado. ¿Quiénes pueden afiliarse a una caja y cómo? Existen dos caminos o dos figuras. Por un lado está la empresa junto a sus trabajadores y por otro lado está el mundo de los pensionados. Primero veamos el mundo de los trabajadores dependientes. En este caso, es la empresa quien se afilia a una caja y al hacerlo incorpora automáticamente a todos sus trabajadores. La buena noticia es que para ti como trabajador y para la empresa esto no tiene costo directo de afiliación. Es decir, si tu empleador está afiliado a la Caja Los Andes, todos sus empleados y sus cargas legales debidamente acreditadas están afiliados a ella. Para que tu empresa pueda afiliarse a una caja, debe realizar este trámite con la solicitud, algunos documentos legales e información de la empresa y sus trabajadores. Aunque no existe un número mínimo de trabajadores para poder afiliarse, este proceso varía según el tamaño de la empresa o la cantidad de trabajadores de ella. Veamos un ejemplo. Uno de los documentos necesarios para afiliarse a una caja es el acta de afiliación. Si tu empresa tiene 24 o menos trabajadores, el encargado de la firma puede ser el mismo empleador, quien actúa como ministro de fe. En cambio, con 25 o más trabajadores, son el notario público o la inspección del trabajo quienes actúan como ministro de fe para la firma de dicho documento. Ahora, para que una empresa, institución pública o privada pueda adherirse a una caja, se requiere siempre la voluntad del empleador y el acuerdo de los trabajadores en una asamblea especialmente convocada para tal efecto. La afiliación y sus beneficios, por lo general, comienza a regir al mes subsiguiente de haberse aprobado la afiliación. Es decir, si esta se aprobó dentro del mes de septiembre, los beneficios para los afiliados comienzan el 1 de noviembre. Esto te lo va a indicar el ejecutivo de afiliación de empresas que quede a cargo de tu proceso. Te dirá el mes exacto en el cual ya podrás hacer uso de todos los beneficios. Ahora, si la empresa ya está afiliada a una caja, tú, al momento de ingresar a trabajar en ella, comienzas a recibir los beneficios de forma inmediata. Solo debes revisar que tu contrato esté vigente, es decir, si es a plazo fijo o por obra, además acreditar las cargas familiares debidamente y revisar los convenios de pago de tus licencias médicas y beneficios con tu empresa. Ahora pasemos a la segunda opción, que es afiliarse como pensionado. Esta afiliación es voluntaria e individual.
A diferencia de la anterior, tú, como pensionado, eliges a qué caja afiliarte. Quiero aclarar este punto, ya que me han consultado algunas personas o a veces asumen que por haber estado afiliado a una caja X como trabajador, continúas o alguien te traspasa automáticamente como pensionado a la misma caja. Esto no es así. Debes hacer el trámite e incorporarte de forma voluntaria, si así lo estimas conveniente, y acercarte a tu caja. De hecho, existen personas que tienen doble condición, es decir, son trabajadores activos y además tienen la condición de pensionados. Si tu empresa está afiliada a una caja como trabajador, tú puedes estar afiliado a otra como pensionado. Son beneficios diferentes. Claro que acá se produce una diferencia y está presente en el crédito, ya que generalmente las cajas no entregan crédito a los trabajadores dependientes después de los 65 años. En cambio, como pensionado, recién comienzas a calificar con tu pensión. Además que los ingresos como trabajador no son complementarios con la pensión. O sea, no es que te sumen tu pensión más tu sueldo de trabajador para calificarte. Es uno u otro. También puedes afiliarte con la mayoría de las pensiones. Solo debes cumplir con la condición de ser pensionado y mayor de 18 años. En la actualidad tenemos personas que están afiliadas con 20 años y con algún grado de discapacidad. Cualquier persona con una pensión puede afiliarse a una caja. Ahora veamos un poco los tipos de pensiones. Existen tres principalmente y varían según la causa que los origina. Estas son la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. Acá te explico con más detalle cada una de ellas. La pensión de vejez se otorga al alcanzar la edad legal de jubilación. Esto es 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, o de forma anticipada si cumples con algunos requisitos. Acá te voy a entregar una sugerencia. Si al momento de cumplir la edad de jubilación continúas trabajando, haz el trámite de tu pensión igual, no la retrases. Primero, dejarás de cotizar el 10% en la AFP. Esto te permitirá estar recibiendo tu sueldo como trabajador activo, más tu pensión, más el 10% de tu sueldo que antes se iba a la AFP. Ahora se suma a tu sueldo. Este punto no deja de ser importante, ya que este 10% que ahora recibes en tu bolsillo no va a impactar a tus fondos, pero sí va a variar notoriamente en tu bolsillo. Este se va a aliviar. Así que pon ojo con esta recomendación. Por otro lado, existe la pensión de invalidez, que es entregada a las personas que, por enfermedad o accidentes, son declarados total o parcialmente inválidos por la comisión médica. Y por último, está la pensión de sobrevivencia. Esta se otorga a los beneficiarios o herederos legales de un afiliado fallecido. Por ejemplo, a él o la beneficiaria designada en una renta vitalicia. En un próximo video te voy a explicar las diferencias entre la renta vitalicia y el retiro programado, cómo se componen, quién puede optar a este beneficio si el titular fallece y mucho más. Dale like a este video, suscríbete a mi canal y atento a la campanita. Existe el retiro programado, que es la pensión que entrega la AFP, y la renta vitalicia es entregada por las compañías aseguradoras. También en la actualidad existe la PGU y la PBS, que son entregadas por el gobierno. Para ser beneficiario de la pensión garantizada universal o PGU, debes cumplir 65 años y se gestiona en Chile Atiende el mismo día de tu cumpleaños y se paga generalmente de forma retroactiva desde que tú iniciaste el trámite. Son aproximadamente 3 meses. Este se va a sumar a tu renta vitalicia o retiro programado, siempre y cuando no supere los ingresos totales de 1.200.000 aproximadamente. También quedan exentos de recibir la PGU quienes pertenecen a DIPRECA o CAPREDENA, las Fuerzas Armadas, quienes pertenecen al 10% más rico de Chile, quienes no acreditan al menos 20 años de residencia en Chile y, por supuesto, quienes falsifiquen la información. Todos estos grupos quedan exentos de recibir la PGU. También existe la Pensión Básica Solidaria o PBS, que es aquella entregada a las personas del 60% más pobre de la población y que no han podido acceder a una pensión de vejez o pensión básica solidaria de invalidez para las personas entre 18 y 65 años. Ahora que tenemos un poco más claro los tipos de pensión, veamos los costos. Los costos de afiliación como pensionado corresponde a el 1% de tu pensión sin tope. Este es tu aporte para acceder a todos los beneficios. Por ejemplo,
Si tu pensión es de 250.000 pesos, el costo es de 2.500 pesos mensuales. Si es de 1.000.000 de pesos, ingresos totales puede ser renta vitalicia, retiro programado más PGU, el costo mensual es de 10.000 pesos. Al final de este video te voy a dejar una recomendación y te voy a ofrecer un resumen con detalle de los costos para incorporarte a una caja. Déjame un comentario si tu empresa está afiliada o si tú ya eres un pensionado afiliado. ¿Qué caja tienes? Veamos ahora los beneficios, partiendo con los trabajadores. En este caso se dividen en dos tipos: los beneficios legales, que se pagan por encargo del Estado, y los beneficios adicionales, que son propios de cada caja. Los beneficios legales pagan la asignación familiar, subsidio por incapacidad laboral, las licencias médicas y el subsidio de cesantía si cumples con los requisitos. Dentro de los beneficios adicionales están el crédito social, que son préstamos con tasas convenientes y pago descontado por planilla, ideales para consolidar deudas o financiar proyectos. Ojo, no te sobreendeudes. En salud y farmacia hay convenios y descuentos hasta un 45% en medicamentos con receta. También hay centros médicos, laboratorios y a veces reembolsos extra en consulta. En educación están las becas de estudios para ti y tus cargas legales debidamente acreditadas. Bonos de escolaridad, bonos de fiestas patrias. No, ese lo da el empleado. Mentira. Los bonos eventuales, por ejemplo, matrimonio, acuerdo de unión civil, nacimiento o incluso fallecimiento de una carga o del titular. En recreación y turismo tenemos descuento y acceso a centros vacacionales y parques propios a increíbles precios. Como puedes ver, es muy importante que sepas a qué caja estás afiliado o afiliada para que puedas optar a todos los beneficios que te mencioné anteriormente. Veamos ahora los beneficios para los pensionados. Si eres pensionado, los beneficios son igual de poderosos. Aunque ya no tengas los bonos por escolaridad o por nacimiento, las cajas se enfocan en lo que más necesitas. En salud, por ejemplo, tienen un plan de salud asociado. Te voy a comentar uno que conozco a modo general. Este plan entrega 6 bonos anuales al titular y su cónyuge carga legal, a 100 pesos. ¿Sí? ¿Oíste bien? A 100 pesos. Son 4 para consulta de médico de especialidad y 2 para médicos generales en Integra Médica. Además, 40.000 pesos en exámenes de laboratorio y 10.000 pesos para imagenología. Este tipo de apoyo varía según cada caja, pero míralo de esta forma. Si tu pensión es de 300.000 pesos mensuales, tú vas a pagar 3.000 pesos a caja. Este costo equivale a 36.000 pesos anuales, ¿verdad? Si usas los bonos solo para chequeos 2 veces al año, primero con un médico general vas a pagar 100 pesos y un cardiólogo vas a pagar 100 pesos más. Tienes un chequeo por 200 pesos. Te haces exámenes de sangre y orina clásicos y tienes hasta 40.000 pesos de cobertura. Te alcanza para 2 veces en el año aproximadamente. El segundo semestre ves otro médico general y un ginecólogo o un urólogo por 100 pesos. Tienes un segundo chequeo por 200 pesos. ¿Vale la pena? Te dejo a ti el análisis. Además existen operativos oftalmológicos, convenios con centros dentales, descuentos especiales en farmacias y más. Reitero que los topes anuales varían según cada caja, pero a grandes rasgos este es el esquema. También hay bonificación por compra de lentes, prótesis dental removible y audífonos. Todos estos se cobran después de ir a FONASA o a Capredena con tus boletas y la receta debes llevar a la caja las copias. En recreación y cultura hay actividades, viajes, talleres de baile, gimnasia kinésica, yoga, pilates, pintura, acceso a parques, centros vacacionales, a menudo con tarifas ultra preferenciales. Dentro de las actividades de bienestar social también tenemos concursos, bingos, celebraciones, paseos por el día, malones, bailables, diferentes cursos y más. Es una forma de mantenerte activo e integrado. Más adelante te voy a dejar un video con rutinas de entrenamiento en casa, desde un nivel básico a un nivel avanzado. Y también para personas de mayor edad. Les va a ayudar a mantener la actividad física y la mente sana. También hay bonos por bodas de plata, bodas de oro, de diamante, que se pagan al cumplir 25, 50, 60 años de matrimonio. Son adicionales a los que paga el gobierno y debes cobrarlo antes de 3 meses en tu caja.
Si eres pensionado, ¿qué beneficio usas primero? ¿El de salud o el de recreación? Cuéntame en los comentarios. Ahora hagamos un análisis y hablemos de la plata. El gran mito. Las cajas son muy caras. La realidad es que en este caso la empresa y sus trabajadores, el costo de afiliación es cero. El financiamiento viene del aporte legal de tus cotizaciones y de las ganancias del crédito social. Pero no es un descuento directo por el hecho de estar afiliado como trabajador o empresa. Para el pensionado, si hay un costo directo, este corresponde al 1% de tu pensión imponible. Lo importante es evaluar el valor de los descuentos en farmacia, los bonos, los centros vacacionales, las actividades. ¿Superan al 1%? Haz tus cálculos. El costo real viene si pides un crédito. Ahí pagarás el capital, los intereses, las comisiones y seguros. Como en cualquier préstamo, siempre revisa el CAE o costo anual equivalente para evaluar si estás haciendo un buen negocio. Respecto a los costos, no hay mucho más análisis. Debes saber utilizar bien los beneficios para aprovecharlos al máximo y verás que el costo no es tan importante. Ahora, ¿cómo me incorporo o me cambio de caja? Para los trabajadores, el proceso es de la empresa, como te mencioné al principio del video. Si tu empresa quiere cambiarse, requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los trabajadores. El cambio se hace en la caja y la vigencia o el cambio es al mes subsiguiente. En cambio, para el pensionado, la afiliación es un poco más simple. Eliges tu caja, presentas tu liquidación de pensión y tu cédula de identidad. Un ejecutivo te va a llenar el formulario con los datos y listo. Comienzas a recibir tus beneficios al mes subsiguiente a la firma de la solicitud. Si deseas el cambio o la desafiliación, debes cumplir un periodo mínimo de 6 meses de permanencia. Luego, puedes pedir el cambio o desafiliación. Importante, si tienes un crédito social, la deuda no desaparece. El descuento se mantiene porque está mecanizado a través de tu liquidación. Veamos las cuatro grandes. En Chile, las cajas de compensación son cuatro. Caja Los Andes, Los Héroes, La Araucana y 18 de septiembre. Aunque todas administran beneficios legales, sus prestaciones adicionales son diferentes. Una puede ser mejor en salud, otra en recreación. Investiga en sus páginas web o presencialmente. Un último consejo. No te quedes solo con la evaluación del crédito social. Explora los bonos, los descuentos en farmacia, los centros vacacionales, las actividades. Ahí está el verdadero valor de las cajas, ya que si sumas un par de beneficios, te darás cuenta que el aporte que realizan las cajas es mayor que lo que tú pagas. Solo debes saber utilizar sus beneficios. Como te ofrecí al principio, te voy a dar un regalo por ver este video y te voy a dejar una sugerencia para elegir tu caja. Cuando hablamos de los costos para el pensionado, una caja te cobra siempre el 1% de tu pensión sin tope. Pero en Caja Los Andes, este costo varía. Es el valor menor entre el 0,85 de tu pensión o 6.000 pesos mensuales. Hagamos un ejercicio simple. Para una pensión de 500.000 pesos, todas las cajas te van a cobrar 5.000 pesos. En Caja Los Andes, este cobro es de 4.250 pesos mensuales. Y para una pensión de 1.200.000, todas las cajas te van a cobrar 12.000 pesos. Caja Los Andes te va a cobrar el valor menor entre 10.200, que corresponde al 0,85, o 6.000. Es decir, el costo solo llega hasta los 6.000 pesos. Las pensiones más altas siempre van a pagar ese tope de 6.000. Si este video te sirvió, regálanos un like. Suscríbete para más secretos financieros y déjame tu pregunta abajo. Te puedo guiar cómo afiliar Caja Los Andes o cambiarte desde otra caja hacia Caja Los Andes. Nos vemos en el próximo video. Activa tus beneficios ahora.